yo digo, mira, necesito que me apoyes con tus contactos en el MEF para que suceda lo más pronto posible, obviamente, porque vi que los plazos administrativos no se estaban cumpliendo, la transferencia de recursos del MEF hacia el gobierno regional, hacia Copesco, hacia la constructora, porque es un trámite largo que tenía que seguir. Entonces, en ese momento, yo hablo ese tema con o senhor Samuel Campuzano, e ele pensava, creio que em um primeiro momento, que poderia firmar o contrato diretamente com nós outros, e não havia forma, porque ele não tinha uma empresa, uma profissão, nem nada, e é quando salta a ideia de firmar um contrato para a generação de recursos para os pagos ilícitos que seria necessário, porque me assignam, mira, eu necessito ter uma recompensa por isso e necessito pagar a mis contactos en el MEF para que apoie a celeridade e a execução desse trabalho. Então, ele me indicou um percentagem de sucesso, que seria, creio que quedou em 0,4% do valor de transferido, a ser transferido. Obviamente, nós outros solamente iríamos pagar depois da transferência financeira legal à la construtora, que não havia forma. E para o contrato que identificamos, no primeiro momento, para lograr o contrato fictício que hemos identificado no primeiro momento, para lograr generar os recursos para os pagos ilícitos, foi através de um advogado indicado por senhor Samuel Campuzano, que foi o senhor Héctor Gutierrez Quispe. Héctor Gutierrez Quispe. Nós outros hemos firmado um contrato com o senhor Héctor Gutierrez Quispe, e aí já estou comentando, as coisas começaram a caminhar, e hemos firmado um contrato que, em total, hemos pagado 22 parcelas de aproximadamente 30 mil soles cada uma. Então, 22 parcelas mensuais, quer dizer, 22 meses, parcelas de aproximadamente, estou falando de valor neto, mais ou menos, de 30 mil soles cada uma. Al final, já em algum momento, creio que o senhor Héctor Quispe assumiu um contrato público, um cargo público, que não poderia seguir trabalhando ou firmando esse contrato fictício. Então, o senhor Samuel Campuzano me solicitou que cambiara o senhor Héctor Quispe por el senhor Gustavo Montesinos. Então, basicamente, de uma forma muito resumida, esse é o marco total de la história dos bonos soberanos. Ao largo desses 25 meses que comentava, por isso que a obra começou em 2013, tivemos bastante problemas, e em 2014 culminamos a obra até 2016. E os pagos que comentava foram exatamente entre 2014, se não estou equivocado, até 2016, quando culminamos a totalidade da obra. Em total, creio que quase 80% ou 70%, não me acordo bem, doutora, desculpa, do total dos recursos que foram pagos necessários para a obra han venido dentro do marco dos bonos soberanos. Quer dizer, da totalidade de custo da obra girado hacia a empresa, creio que mais ou menos 60%, 70%, não sei preciso, foram através do marco dos bonos soberanos. Bien. Señor Bortoletti, antes de continuar, usted nos habló de un consorcio Vías Cusco. ¿Quién era el representante legal de ese consorcio Vías Cusco? Doutor, por governança, sempre firmamos contratos com 2 representantes legais firmados por la empresa. Pero eu, dentro do marco do consórcio, eu era o representante legal único. Você firmava o senhor Alan Chan e o senhor Raimundo Serra e eu. Então, eles firmavam, entre eles, creio que por construtora Norberto Odebrecht, e eu firmava com um deles, creio que com o Raimundo Serra, por OPIC. Pero dentro do marco de governança do contrato, eu era nombrado como o representante legal perante o poder concedente. Señor fiscal, ¿podría Bien.
testigo, por favor, repetir los nombres porque no se ha entendido bien en este último tramo que ha escrito. Los nombres son Alan Chan, Alan, A-L-L-A-N, Chan, C-H-A-N, y Raimundo Serra, como Sierra, Serra. Trindade Una Sierra. S. Trindade Serra, sim. Pero, novamente, eles basicamente firmavam por sistema de governança e nombravam eu como representante perante o poder. Bien. Señor Renato, vamos a hacer preguntas precisas con relación al contexto que usted nos ha narrado. Doctora, disculpe. Cuando usted contacta con el señor Samuel Campuzano. Doctora, disculpe un Sí, momentito. doctora, buenas tardes. No se olvide levantar la mano. Levantar la mano si es alguna interrupción. Si es una objeción, directamente puede abrir el audio, pero el señor fiscal todavía no hace la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, doctor? Doctora, me parece que se está presentando una situación un poco sui generis y me parece porque yo creo que el señor testigo tiene derechos y me parece que se estarían un poco vulnerando la situación dentro de un contexto siguiente. Cuando el señor ha declarado y ha dicho si se le ha procesado en el Perú, él ha dicho que solamente se le ha procesado por un proceso de colaboración eficaz en la cual estaba, entre otros temas, el tema de bonos soberanos. Cuando el señor fiscal le ha hecho la pregunta, le ha dicho sobre el tema de bonos soberanos y la sentencia de colaboración eficaz no contempla ningún tema de bonos soberanos. Entonces, habría cierta confusión relacionada a lo que ha contado en este momento. El señor testigo está afirmando, por ejemplo, ahora que contrató al señor Campuzano para que haya una aceleración del procedimiento, lo cual nunca declaró eso en su primera declaración. Sí, Y doctora, al punto. El punto. Creo que el señor no es consciente que este es un proceso de cohecho, en la cual el señor está supuestamente entregando dinero para acelerar un trámite y hay un cohecho de por medio que de repente no está en el alcance del señor ni de sus abogados, que este es un proceso de cohecho que es muy grave. Entonces, lo que estaría implicando acá es una situación en la cual supuestamente el señor testigo está dando dinero para hacer un procedimiento, un trámite de aceleración y ya estaría involucrado en un tema de cohecho, según mi perspectiva de la defensa, pero con su consideración de la defensa que ustedes vean lo más conveniente. Ese es el tema. Señora magistrada. Sí, un momento, doctor Juárez. Sí, doctor de la Cruz, pero entendemos que estos aspectos que ustedes, que mejor que los jueces conocen, porque se preparan previamente, verifican las declaraciones previas, entendemos que el señor fiscal, en este caso, quien lo ha ofrecido y a quien se le ha admitido, ha previsto todos los aspectos de cualquier tema de exposición al testigo, y también nosotros le hemos hecho mención al testigo en sus derechos y deberes al inicio de la sesión. Igual vamos a escuchar al doctor Juárez, muy concreto, doctor, sobre la inquietud. Sí, doctor, solamente para acabar, lo que pasa que como la respuesta del señor fue dentro de un proceso de colaboración por el tema de bonos soberanos que no existe, no hay proceso de colaboración por el tema de bonos soberanos. Entonces, solamente en ese contexto es lo que yo considero que hay una situación que se está presentando en este momento con lo que está declarando el señor, que difiere de su primera declaración. Entonces, a eso me refería yo, referente a eso únicamente, y lo dejamos a la consideración del colegiado. Señor fiscal, concreto, por favor. Sí, 2 puntos concretos, 2. Pero en primer lugar, señora magistrada, no hemos dicho de que el proceso de colaboración ha sido de bonos soberanos. El proceso de colaboración de Odebrecht implican varios temas, y entre ellos hay el tema de evitamiento del Cusco, en la que se hace una delación con relación a bonos soberanos. O sea, la colaboración de Odebrecht es bastante amplia, son varios temas, por eso que le pregunté cuáles eran los temas de delación del señor Bortoletti, y él nos ha dicho varios, y entre ellos está el de bonos soberanos, y que sí figura como un hecho de delación en la sentencia de colaboración eficaz. 2. El señor, el testigo acá no está declarando con relación a un delito, está hablando sobre hechos, que
puedan calzar en un tipo penal, y es una cuestión, señora magistrada, de valoración por parte del colegiado o por parte del Ministerio Público, que en este caso lo ha tipificado conforme lo establecido en su acusación. Pues aquí no se está vulnerando nada en lo absoluto. El testigo está declarando de manera espontánea con relación a un tema concreto, que es justamente en materia de acusación. Bien, así lo hemos entendido, doctor Juárez, en las preguntas al inicio de su intervención. El doctor de la Cruz, en todo caso, aclarado, sí ha habido un procedimiento de colaboración eficaz. Entendemos, porque el testigo anteriormente tenía un código, hoy está develado, entonces entendemos que hay un procedimiento. Y en efecto, doctor de la Cruz, la pregunta del señor fiscal es, ¿cuáles fueron los temas, materia de delación suya en condición de colaborador? Y el testigo refirió sobre 4 temas, ¿no? Sobre la vía de Ayuntamiento Cusco, bonos soberanos, Club de la Construcción y las redes viales de Cusco. Entonces, es lo que estamos entendiendo en la explicación del señor fiscal, y por tanto vamos a seguir, doctor. En ese sentido, igual se le reitera al señor testigo los derechos y los deberes que tienen, lo que se le ha explicado al inicio del juicio, si considera que hay una situación que lo puede involucrar a futuro, en un tema de presunta comisión de delito a futuro, ¿no? Diferente a lo que ya ha sido materia, entendemos, de su contexto de proceso de colaboración, usted tiene el derecho a no responder. Muy bien, señor fiscal, continuemos. Sí, continuamos. Señor Bortoletti, usted nos refiere que contactó con el señor Campuzano. Concretamente, ¿nos podría precisar qué fue lo que le indicó el señor Campuzano cuando usted lo contacta con relación a estos bonos soberanos? Señor Campuzano me ratificó, me confirmó cuando contacté, solicitando apoyo, solicitando que necesitaba de contratar su apoyo, que tenía contactos en el MEF, hizo referencia al señor Valentín Coveñas como una de las personas, no nombró otra, pero objetivamente el señor Valentín Coveñas, y que lograría hacer la regularización y el apoyo para que el proceso de transferencia desde el MEF hacia el gobierno regional, pasando por Banco Pesco hasta llegar a la constructora, fuera en el plazo más pronto posible, y era nuestra desesperación en razón de la deuda enorme que tenía el gobierno regional con la constructora, y nosotros ahí honrando nuestros funcionarios con los pagos. Bien, señor Bortoletti, usted nos ha señalado de que se habrían celebrado 2 contratos ficticios con el señor Gustavo Adolfo Montesinos y con el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, ¿correcto? Correcto. Correcto, doctor. Díganos, ¿por qué motivos tenía que celebrar 2 contratos ficticios? ¿Nos podría explicar eso? ¿Por qué tenían que ser contratos ficticios y no contratos reales? Porque la intención de esos contratos era generación de recursos para los pagos ilícitos al señor Campuzano y a sus contactos en el MEF. Y básicamente, en un momento, direccionó directamente a señor Valentín Coveñas como la persona que recibiría parte de los recursos. Bien, y díganos a usted cómo le consta de que habían pagos ilícitos a un contacto en el MEC, en este caso el señor Coveñas. Mira, durante todo el proceso que yo estuve en contacto con el señor Campuzano, siempre se necesitaba de una comprobación por parte del señor Campuzano que los procesos estaban caminando. Entonces, el señor Campuzano por varias veces me alcanzó documentación interna del MEF, no pública, que tenía la firma, que pasaba por la firma y por la gestión del señor Valentín Coveñas. Era la forma de acreditar que las cosas estaban caminando y que había alguien internamente impulsionando eso.
Bien, y díganos, ¿cómo le hacía llegar estos documentos a su persona el señor Samuel Campuzano? En general, me imprimía los archivos, o levava em pendrive, e de várias maneiras a alcançar a documentação a minha persona. Tinha uma panaderia na Avenida Gambas del Cas que com frequência nos reunimos aí para intercambiar informação e documentação. ¿En dónde, perdón, la panadería? ¿Puede repetir? La Avenida Gambas, Avenida Gambas, la panadería del Cas, de la Avenida Gambas, por San Borja, más o menos. Y díganos, ese contrato que se suscribe con el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe, díganos, ¿ese contrato usted lo suscribe? Suscribe el consorcio Vías Cusco, que es la obra, suscribe el contrato con el señor Samuel Gutiérrez Quispe directamente. Sí, yo, por medio de la Y obra. Díganos, ¿usted suscribe ese contrato como representante legal del consorcio Vías Cusco? Exatamente, exatamente. Exatamente, doutor. Eu subscrevia o contrato, firmava o contrato e aprovava os pagos também. Bien, señora magistrada, estando que el documento, un contrato al que ha hecho mención el testigo, ha sido ofrecido también como medio probatorio y que corre a fojas 1177 al 1184 del expediente, pido autorización para efecto de ponerle a la vista al testigo para ver si reconoce en su firme contenido dicho documento. Sí, bien, doctor. Ya lo presentó antes de autorizarlo, pero Bien. está bien, adelante. Ya también nos parece haberlo visto anteriormente, ¿no? Adelante. Señor Bortoletti, le voy a poner a la vista un contrato Ok, doctor. para que vea si usted lo vea y le dé una leída para ver si esa es su firma y si ese fue el contrato que se suscribió con el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe. Ok. Esse é o formato que temos de contrato, sim. Esse é o contrato. Correto. Ya no lo veo. A la parte final del documento, vamos a ir a la parte final del documento. Sim, e onde está a página, aí aparece minha rúbrica aí. Onde essa página, essa é minha rúbrica. Esa es su firma. Correto, doutor. Sim, doutor, é minha firma. ¿Puede indicarnos ahí la fecha del contrato? La fecha aí, 1º de agosto de 2014. Muy bien. Ahora vayamos al objeto del contrato. Parece que se fue la señal, doctora. Não, eu escuto bem acá, doutor. Eu Sí, te escucho. escuchamos muy bien. No, el del documento que estamos poniendo. No, también lo vemos. Está Sim, presentado. doutor. Eu vejo o documento, doutor. Nosotros también, señor fiscal.
¿Usted no lo ve? Yo no lo, Ah, no lo seguro. veo en mi... Su Sí, no lo conexión a veo. internet. A ver un ratito, por favor. Sí, no hay problema, doctor. Señor fiscal, ahí está ingresando el doctor Oces. Ujú. Se le había ido la conexión al doctor Aces. No, doctor, estamos viéndolo a usted, le escuchamos, ¿Ya está estamos compartiendo? viendo el documento. Solo que lo comparta. Compártelo. Bueno, está compartido en todo caso. Vamos a... ¿El testigo ve el documento, señor? Sí, yo lo veo. La pantalla es más chiquita, pero lo veo. Sí. ¿Está compartiendo el documento, doctor Juárez? El doctor Oces. Sí, es más cámara. No es más cámara. No, si você botar aqui marcar, ele vai ampliar. Sí, lo veo bien. Ya, ahora sí. Muy bien, señor fiscal, podemos avanzar. Señor Bortoletti, en el documento ahí se indica objeto del contrato. ¿Nos puede indicar qué es lo que se consignó como objeto del contrato con el señor Ismael Gutiérrez? Todavía, todavía no llega al alcance de... Déjeme ver. Ahí Sí, vamos está. a esperar que lo ubiquen. Ahí, el viaje del contrato. Nosotros como obra teníamos una serie de reclamaciones que queríamos llevar a un proceso arbitral, ¿ok? Contra Broncopesco, contra la región. Entonces, como contrato ficticio, como cortina de humo para este contrato, hemos puesto los temas arbitrales ahí. Pero de hecho, nunca el abogado, el doctor Héctor Gutiérrez, entregó ningún informe. Nosotros hemos generado algunos informes ficticios. Yo entregué a través del señor Samuel Capuzano para que el señor Héctor Quispe formalizara como siendo una entrega de parte de él. Pero de verdad nunca ha hecho ningún trabajo legítimo para nosotros. Todo el trabajo que se entregó por medio del señor Héctor fue un trabajo ficticio generado por nosotros mismos. Bien, ahora puede retirarlo, por favor. Y díganos, ¿usted conoció a la persona de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe? No, nunca lo conocí. Y díganos, ¿el señor Héctor Ismael Gutiérrez Quispe se apersonó a la oficina de Odebrecht para firmar ese contrato? Yo creo que fue todo por medio del señor Campuzano, que me acuerde fue todo por medio del señor Campuzano. Nunca se acercó a la oficina. Que me acuerde nunca se acercó. Yo no lo he conocido personalmente nunca. Y usted nos ha señalado de que
al señor, por ese contrato ficticio, le pagaban al señor Gutiérrez Quispe, usted ha señalado anteriormente, un aproximadamente de 30.000 nuevos soles mensuales. ¿Correcto? Eso es lo que usted ha mencionado, ¿correcto? Correcto, doctor. Y díganos, ¿cómo es que le hacían ese pago al señor Ismael Gutiérrez Quispe? Por transferencia bancaria a su cuenta. Creo que en el contrato indica una cuenta, transferimos para la cuenta aquí indicada por por señor Héctor Quispe. Héctor Gutiérrez Quispe, disculpa. Díganos, ¿y usted tiene conocimientos si el señor Héctor Gutiérrez Quispe se quedaba con ese dinero? La finalidad del contrato era que el señor Héctor Quispe sacara el dinero y entregara al señor Samuel Campuzano. Esa es la finalidad del contrato. Perdón, ¿puede repetir? La finalidad era que Bueno, señor Héctor Quispe tenía un contrato ficticio con la finalidad de generar pagos ilícitos hacia el señor Samuel Campuzano. Entonces, nosotros hacíamos los pagos a la cuenta del señor Héctor Quispe y, teóricamente, el señor Héctor Quispe pagaba al señor Samuel Campuzano con esos recursos. Y díganos, con relación al señor Adolfo Montesinos Atao, ¿usted también celebra ese contrato con el señor Montesinos Atao, ese contrato también de servicios que usted ha mencionado que era ficticio? Sí, básicamente el señor Gustavo Montesinos reemplaza al señor Quispe, ya creo que en 2016 o 2015, 2016, ya al final. Como comenté anteriormente, nosotros hemos pago 22 parcelas al señor Héctor y después creo que fueron 3 parcelas al señor Montesinos, con la misma finalidad, el mismo alcance, muy similar. señor Cuando usted testigo, dice 3 parcelas, eso es, sí. exactamente, queríamos aclarar. Señor Adelante. testigo, sí, señor testigo, cuando usted dice 3 parcelas, ¿a qué se refiere? ¿A 3 pagos? 3 pagos, 3 pagos. 3 pagos el monto era similar, mismo monto, igualito. 33.000 soles que neto generaba más o menos 30.000 soles de pago. Porque había una tasa de descuento. Lo acordado con el señor Campuzano era pagar 30.000 soles. Si hacía yo no sé la expresión, y se hacía un gross up, se hacía una tasa superior de impuestos y todo, que llegaba a 33.000 bruto, pero el neto era 30.000 soles, que en teoría era repasado al señor Campuzano. Correcto. O sea, los 30.000 soles era libre de impuestos. ¿Eso es lo que usted nos Libre quiere de decir? impuestos. Sí, ese es el acuerdo ese fue lo que había solicitado el señor Campuzano. Bien. Y díganos, ¿usted recuerda cuánto ascendió esa liberación de dinero derivado de los bonos soberanos al gobierno regional del Cusco? Disculpa, doctor, yo no entendí la pregunta. ¿Puedes repetir? Sí. Si usted tiene conocimiento, ¿a cuánto ascendió el monto total del dinero liberado del Ministerio de Economía y Finanzas al gobierno regional del Cusco por concepto de bonos soberanos? Yo creo que llegó a 180 millones de soles. 180. 180. 180 millones de soles. Creo que fue más o menos el monto. Y díganos, ¿a partir de cuándo usted le comienza a pagar al señor Samuel Campuzano a través de esos contratos ficticios? Bueno, aproximadamente a partir de agosto de 2014, 25 meses prácticamente consecutivos. Entonces, a partir de 2014, agosto de 2014, cuando firmamos, yo no estoy seguro si el primer pago fue en agosto o septiembre de 2014, pero ahí empieza y fueron 25 pagos consecutivos. Y díganos, ¿hubo en alguna oportunidad algún reclamo por parte del señor Samuel Campuzano de que no le había llegado el pago?
Bueno, creo que en algún momento hubo retraso por parte del gobierno regional o por parte del MEF en transferencia hacia la región. Y yo obviamente suspendí el pago un mes o otro, no me acuerdo bien la fecha, y vino o senhor Samuel reclamar que ele estava em deuda com a gente do MEF, que por favor, celeridade, e eu pedi, mira, eu necessito que me apoies com as transferências, porque eu necessito que os recursos salgam do MEF e liguem à construtora, para a construtora poder pagar por meio do senhor Héctor a você. Señor Bortoletti, díganos, ¿usted tenía algún número de teléfono celular con el cual se comunicaba con el señor Samuel Campuzano? Sim, eu tinha um telefone corporativo. ¿Nos podría precisar cuál era el número? 9891185531. Y díganos, ¿ese número de teléfono celular estaba a su nombre, a nombre de usted? No, el nombre era un nombre corporativo, estaba en nombre de la empresa de Odebrecht. Y díganos, a través de ese número de teléfono celular, ¿usted alguna vez se llegó a comunicar con el señor Samuel Campuzano? Sí, sí. Ese fue el único teléfono que tuve en todo el tiempo que viví en Perú. Bien. Y díganos, ¿usted conoció personalmente a la persona de Gustavo Adolfo Montesinos Atao? Tampoco, no, no conocí. Y díganos, ¿usted tiene conocimiento si la persona de Héctor Ismael Gutiérrez Quispe tenía conocimiento del porqué de la celebración de ese contrato ficticio? Mira, yo estoy seguro que sabía que era un contrato ficticio, porque no había entregables. Pero la correlación yo era entre él y el señor Camposano, pero yo estoy seguro que él sabía que era un contrato ficticio porque no había una entrega de no se entregaba nada por parte de él y yo intentaba solicitar que él entregara documentación hacia nosotros. Y díganos, ¿y el señor Gustavo Adolfo Montesinos Atao sabía del por qué había celebrado un contrato ficticio con la empresa Odebrecht? Nuevamente, doctor, yo estoy seguro que él sabía que era un contrato ficticio hasta por ser un abogado. La finalidad, ahí era la comunicación entre él y el señor Campuzano, ¿ok? Pero yo entiendo que sí. Quizá, estoy seguro que sabía que era un contrato ficticio. La finalidad era un tema entre él y el señor Campuzano. Pero entiendo que sabía el alcance. Sabía que era un pago ilícito. Con relación al señor, usted refiere que celebra un contrato con el señor Samuel Montesinos, con el señor Gustavo Adolfo Montesinos. Le voy a poner a la vista, señor Bortoletti, por intermedio de la presidenta del colegiado, le voy a poner a la vista, señora magistrada, con relación al contrato celebrado con el señor Gustavo Adolfo Montesinos Ataos para que reconozca si es su firma en ese contrato, señora magistrada. Ha sido ofrecido por el Ministerio Público y corre a fojas 1392 a 1397 Adelante, del doctor. expediente judicial. Señor Bortoletti, ¿puede ver, visualizar el contrato que se le está poniendo a la vista? Todavía, todavía. No. No. Cuando Un momento, un momento.
Puedes agrandarlo un poquito. Ahí, señor Bortoletti, ¿lo puede ver? Sí, ¿Puede decirnos qué dice ahí? esa es la introducción del contrato de Odebrecht Perú, del consorcio, con el señor Montesinos, Gustavo Montesinos Atao. Y dice contrato de locación de servicios. Vayamos a la parte final de este contrato, señor Bortoletti, para que vea si le corresponde la firma que aparece en ese contrato. Es mi Es la firma. parte final. Esa es mi, Esa es su firma. sí, Ahí dice, ¿puede leer lo que dice? sí, Renato Bortoletti, OPIC, 1 de octubre de 2016. Muy bien. Vayamos al objeto de este contrato. Ahí podría leer, por favor, cláusula tercera. Sí, la cláusula tercera del objeto de contrato, yo voy a resumir acá, básicamente es el mismo alcance que tenía señor Héctor Gutiérrez Quispe. Hemos hecho un contrato igualito, básicamente solo cambiaron el abogado. El alcance es el mismo alcance para una asesoría con los temas arbitrales que tenemos con la región Cusco. Muy bien. Y más abajo, por favor, vamos a ver el monto del servicio contratado, honorarios y forma de pago. ¿Podría ver más abajito? Ahí hay un cuadrito, ¿lo puede visualizar? Sí, el monto es el mismo monto que tenemos en el contrato anterior con el señor Héctor. Es el mismo contrato, los mismos montos mensuales. Ahí dice 33.333.33 nuevos soles. Sí, Y con el descuento que usted dice del impuesto del IGB, salía, ¿cuánto salía el monto que le pagaban en efectivo al señor? 30.000 soles. 30.000 soles. Muy bien. Y díganos, ¿cómo le hacía usted el pago? Ya puede retirarlo, por favor. ¿Cómo le hacía usted o la empresa el pago por este contrato que usted dice es ficticio al señor Gustavo Montesinos? La misma forma, yo aprobaba en el sistema y se hacía la transferencia bancaria de la cuenta de la obra para el señor Montesinos. ¿Y cómo a usted se lo presentó? Usted dice que no lo llegó a conocer al señor Gustavo Adolfo Montesinos Atao. Y No. díganos, ¿cómo es que usted toma conocimiento que un contrato que usted ha mencionado que era ficticio? Perdóname, doctor, ¿puede hacer la pregunta Sí, nuevamente? Creo ¿cómo usted toma conocimiento que es esta persona de Gustavo Adolfo Montesinos Atao quien iba a suscribir este contrato que usted ha mencionado que era ficticio? por indicación del señor Samuel Campuzano. O sea, el señor Samuel Campuzano me indica que el señor Héctor Gutiérrez no podría seguir trabajando o haciendo el contrato ficticio porque asumiría un cargo público y indica que sería reemplazado el señor Héctor Gutiérrez por el señor Gustavo Montesinos. Bien. Con eso concluido, señorita magistrada. Muy bien, gracias, doctor Juárez. ¿Hay preguntas de la Procuraduría? Doctora, buenas tardes. Sí, algunas preguntas de precisión. Adelante, doctor. Buenas tardes, señor Bortoletti.
Le saluda Iván Solís, soy abogado de la Procuraduría Pública ad hoc del caso Odebrecht. Voy a hacerle algunas preguntas en relación a lo que usted ha venido señalando en esta declaración. Ok, doctor. Buenas tardes. Díganos, mire, usted ha señalado que conversó con el señor Campuzano, Samuel Campuzano, y el señor Coveñas, Valentín Coveñas, más o menos en abril del año 2014. ¿Es correcto? Correcto. Ya, de acuerdo. La pregunta es, ¿usted logró conversar o qué conversó específicamente con el señor Coveñas, Valentín Coveñas? Esa reunión fue una reunión muy rápida y fue básicamente una reunión de presentación. No hubo un tema de conversación. Básicamente fue una reunión donde el señor Campuzano quería enseñar que era conocido y tenía cercanía con el señor Valentín Coveñas. Básicamente fue una reunión, una reunión muy rápida e introductoria. Básicamente, ese señor Valentín, ese señor Renato, y eso nomás. En esa reunión, el señor Coveñas se presentó como funcionario del Ministerio de Economía. No se presentó, pero sí, no él, pero quien, el señor Campuzano hizo cuestión de comentar que él era funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo. Usted también ha señalado que habían aproximadamente 25 pagos, ha señalado. En estos 25 pagos, aproximadamente de forma mensual, en estos 25 pagos que usted ha señalado aproximadamente, ¿puede explicarnos por qué se acordó esta forma de pago? ¿Por qué no se hizo en una sola, no se hizo en un solo pago? ¿Por qué se acordó dividirlo, fraccionarlo de 25, en 25 cuotas, si se quiere llamar así? ¿Cuál fue el motivo? Doctor Iván, por dos finalidades. Una, primera finalidad, porque el propio MEF no lograba hacer las transferencias de forma regular. Es decir, las transferencias ocurrieron de forma fracionada, ¿ok? Entonces, y a lo largo de todo el contrato. Entonces, el objeto del contrato ficticio que intermedió el señor Campuzano era que llegara el dinero hacia la constructora. Entonces, no solamente liberábamos los pagos a medida que se ingresaban los recursos a la caja de la constructora. Y segundo, también porque era la forma de tener una regularidad por un contrato ficticio, parece que no fuera ficticio. Por tener un pago mensual era más fácil que tener pagos distintos. Entonces era más sencillo para la cortina de humo del contrato. De acuerdo. Otra pregunta. En su calidad de ejecutivo de la empresa y con varios proyectos que usted ha señalado que tenían acá en Perú, ¿en alguna oportunidad usted acudió a las oficinas del Ministerio de Economía? Sí, yo tuve una vez, después que inclusive de que fue presentado a señor Valentín Coveñas, en una reunión oficial, quer dizer, una reunión que fue coordinada entre el gobierno regional, el Ministerio de Economía y Finanzas y la constructora, para explicarle el escenario que estaba la obra de la vía de evitamiento de Cusco. Porque, si no me acuerdo, hubo una primera tramo de liberaciones y después hubo una renovación, una ampliación, no me acuerdo bien, dentro del MEF, del acuerdo. Entonces, yo tuve que ir para sostener perante el MEF y la persona que atendió el ejecutivo del MEF que atendió la reunión fue el señor Valentín Coveñas. Yo tenía que explicar a ellos cómo estaba la obra, cómo se había aplicado los recursos financieros, el estatus de avance físico, financiero, la deuda que tenía el Banco Pesco con nosotros, básicamente el marco general del contrato. ¿Y recuerda cuándo fue esa reunión aproximadamente?
Me desculpa, doutor, pero é oficial. Seguramente, se buscam, vão encontrar a fecha. Não me acordo da fecha, doutor. Pido perdão. Pero foi depois. Já foi, mientras estava sucedendo lá os giros, lá, el marco del contrato. Já teníamos, creio que o arcabouço estava começando aí as transferências, ou iniciando o processo de transferência. Seguramente, junho, julho, algo por aí. Pero, novamente, foi uma reunião formal, com intercâmbios de correios, fecha todo formal. Testigo, ¿a qué año se refiere? Não, ¿A qué año se refiere? Cuando usted dice seguramente fue mayo o junio o algo por allí. ¿A qué año? Me pergunta, senhor doutor Ivan, a fecha da reunião que eu estuve no MEF com Sí, sí. os registros del MEF. Le hemos entendido, solo que dijo usted más o menos puede ser mayo o junio. Não, creio que foi mais para adelante, junho, julho. Não me acuerdo, doutora. Não me acuerdo bem a fecha. ¿De qué año estamos hablando? 2014, seguramente 2014. 2014, seguro. Gracias. Disculpa. Continúe, señor abogado de la Procuraduría. De acuerdo. Y una consulta adicional. A ver, denme un momentito, por favor. Ya, usted había conocido antes, usted ha señalado que al señor tuvo una primera reunión más o menos entre febrero y marzo del año 2014 con los hermanos campusanos Samuel y Carlos, anoté, y que se los presentó el señor Eduardo Llavar. ¿Puede ser? ¿Sí es correcto? Sí, correcto. Ya. El señor Eduardo Llavar, ¿qué ejecutivo era? ¿Qué funcionario era? ¿Funcionario del plan Copesco, del gobierno regional? ¿Qué función tenía? Era assessor del governador regional, de René Concha Lezama. Entiendo que usted ya lo conocía entonces con anterioridad. Como comenté, doutor, al inicio de 2014 vino el nuevo gobernador regional con todo su staff, sus asesores y gerentes generales, y nos solicitó una presentación del estatus de la obra. Entonces, yo conocí al señor Eduardo Llavar en ese momento, junto con varios otras personas que estaban ahí acompañando al señor Lezama. De acuerdo. ¿Y el señor Llavar le dio alguna referencia cuando le habló del señor Campuzano? ¿Le dio alguna referencia de que lo podía ayudar? ¿Qué cosa le dijo? No, el tema de fondo, cuando marcó la reunión, era una persona que podría asesorar no cualificó, pero podría ayudar al proceso de transferencia de recursos entre el MEF y el gobierno regional hasta la constructora. Que sería una persona, yo no sabía hasta la fecha si era persona de MEF, era una persona que tenía conocimiento y podría asesorar. Cuando me acerqué a la reunión, entendí, el señor Campuzano explicó que él no trabajaba en el MEF y que tenía sus contactos en el MEF que podrían apoyar en el proceso que necesitaba la constructora. Y una última pregunta, señor Bortoletti. Luego de esta referencia que le hace el señor Llavar y de todo lo que usted ha referido en torno al tema de votos soberanos, usted puede señalar que se cumplió lo que le dijo el señor Campuzano, que le ayudó para solucionar o gestionar los problemas que ustedes tenían en relación con la obra. ¿Se pudo cumplir eso a criterio de la empresa? Sí, sí. Tanto que nosotros, a medida que ingresamos los recursos, pagamos el contrato ficticio. Era la contrapartida. Sí, se ha cumplido. Y como comenté, fueron 180 millones de soles que se logró transferir. Nuevamente, el marco de los bonos soberanos ya estaba demarcado. La finalidad del contrato era garantizar el proceso de transferencia, la celeridad. De acuerdo. Eso sería todo por mi parte, doctora. Gracias. Bien, gracias, doctor Solís. Defensas técnicas van a hacer preguntas, levantar la mano en este momento.
Bien, empezamos entonces con la defensa del señor Coveñas, ¿no? Doctor Ruiz Díaz. Adelante, doctor, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Creo que había señalado usted el orden al doctor, el abogado de Montesinos Atao, creo, porque Sí, había sí, ofrecido la prueba. sí, pero igual entendemos que si no levanta la mano hasta este momento es que seguramente da pie para que usted inicie, ¿no? A ver, el doctor de la Cruz está levantando la mano. Si es así, vamos a doctor Ruiz Díaz permitirle en primer orden a él, ya que se le admitió también la prueba. Doctor de la Cruz, adelante. Sí, muchas gracias. Defensa de Montesinos. Sí, defensa del señor Montesinos Atao. Señor testigo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer unas preguntas puntuales en relación a mi patrocinado. ¿Usted tiene conocimiento si el contrato que firmó con mi patrocinado fue producto de una sesión de posición contractual? Objeción, señora figura- magistrada. Objeción, señora magistrada. ¿Cierto? Sí, la pregunta es un poco ambigua o confusa, toda vez de que el testigo no conoce los términos jurídicos Sí, de doctor, posición vamos a... contractual. No adelantemos, doctor. No adelantemos. Vamos, si bien es un tema con términos jurídicos, como usted muy bien los dice, vamos a escuchar al testigo, tal vez lo sepa y avanzamos. Bien, vamos a permitirle la pregunta. Testigo, ¿ha entendido la pregunta? Yo no sé si hubo un documento de sesión contractual. Lo que sé es que el contrato tenía la misma finalidad que el contrato que firmó el señor Héctor Quispe y que en caso principalmente del contrato del señor Montesinos tampoco había entregables, que nunca entregó ningún documento a nosotros, nunca hubo ninguna entrega de papel, ningún hecho por parte del señor Montesinos hacia la constructora. Pero si hubo una sesión contractual, no me acuerdo. Yo conozco el término, pero no me acuerdo si hubo una sesión contractual o básicamente fue un nuevo contrato. No me acuerdo. Correcto, pero digamos en el fondo, ese contrato del señor Montesinos Atao era para terminar el contrato del señor Gutiérrez, era para culminarlo, para eso, ¿es correcto afirmar eso? En verdad, no. La finalidad era generar los recursos que demandaba el señor Camposano. Lo que pasa es que usted ha dicho que había un inconveniente con el señor Gutiérrez, que él no podía continuar por un impedimento que tenía, porque si no, le hubiera terminado el contrato, ¿es correcto? Objeción, señora magistrada, está haciendo comentarios. Hipotética la pregunta, que sea concreta la pregunta. Sí, fundada la objeción, doctor de la Cruz. Preguntas, por favor. La pregunta es, usted ha indicado que el señor Gutiérrez no podía continuar el contrato por un impedimento, ¿correcto? El señor Gutiérrez solicitó no hacer, que no indicó al señor Samuel Camposano, no a nosotros, ¿ok? Toda la comunicación con el señor Héctor Quispe y con el señor Montesinos era por intermedio del señor Samuel Camposano. O sea, que Samuel Camposano me busca e indica, Renato, el señor Héctor Quispe va a ceder un cargo público, no puede continuar el contrato, te voy a indicar una otra persona para seguir con el contrato, ¿ok? Con la misma finalidad, la misma terminología, el mismo, voy a usar el término jurídico, modus operandi del proceso. Correcto. Usted puede indicar si... ¿Cortó? Sí, un momentito. ¿Usted puede indicar si a través del señor Campuzano le comentó que había algún pago para el señor Montesinos Atao? Mira, lo que me comentó el señor Campuzano es que seguiría el mismo modus operandi, que se pagaría la totalidad de los 33,000 soles, porque habría una necesidad de descuento de impuestos y tal, y que en teoría, en la práctica, el señor Montesinos transferiría la diferencia para el señor Campuzano.
Señor Campuzano nunca me reclamó que, no le, que el señor Gustavo no le transfirió los recursos. Nunca me reclamó nada. Entiendo que todo salió conforme planeado por el señor Campuzano. Pero específicamente, ¿usted le escuchó al señor Samuel Campuzano decirle que le iba a transferir esos fondos el señor Montesinos? Era la intención del contrato establecido. Era la intención del señor Campuzano. Nunca me reclamó que no le alcanzó los recursos. El compromiso de transferencia era entre el señor Montesinos y el señor Samuel. Y que yo tenía conocimiento. Y el señor Samuel nunca me reclamó que no estaba teniendo problema con su interlocución con el señor Montesinos, que todo corría conforme su acuerdo con el señor Montesinos. Yo no tenía interlocución con el señor Montesinos. Yo solo tenía interlocución con el señor Samuel Campuzano. Usted ha indicado hace un momento que esta relación que tenía con el señor Samuel Campuzano era para acelerar los trámites. Sí. Pero usted ha declarado otra cosa. Objeción, señora magistrada. Está confrontando la declaración del testigo de una manera ambigua, que se centre el abogado a hacer las preguntas concretas. Sí, doctor de la Cruz, no entendemos cuando usted afirma ha declarado otra cosa, que ya sale del marco de una pregunta. ¿A qué se refiere? ¿Quiere usted utilizar declaración previa? Sí, quería utilizar una declaración previa. Lo que pasa es que la declaración previa está contenida en un acta de transcripción, donde no participa el señor testigo. ¿Donde no participa el señor testigo, el señor Ribeiro? No Así es, entendí. porque acá hay afojas. A ver, doctor, declaración previa es la declaración que se tiene por escrito de la persona que está en estos momentos. Si usted tiene la declaración previa por escrito, seguramente en el marco de investigación o del procedimiento de colaboración que fuera en su momento, del señor Ribeiro Bortoletti, podemos seguir avanzando en el tema que está usted mencionando. Pero si es de un tercero, doctor, estamos... No, lo que pasa es que la declaración del señor hace una transcripción en la cual participa el señor Cristian Oces, el doctor Ruiz Díaz, el 10 de febrero del 2019, en la cual justamente hace la transcripción de lo que el señor está declarando. Eso es lo que hay en el expediente. En el expediente. Una situación particular. Ya, entonces, pero se refiere a una declaración del señor Ribeiro. Efectivamente, se refieren a una declaración del señor Ribeiro el día 13 de diciembre del 2019. Interesante. A ver, señor fiscal, para utilizar, ¿cuál es la declaración previa respecto al testigo que está declarando? ¿No? Porque entendemos que la mayoría... Hay tres declaraciones, creo, del testigo. Hay tres declaraciones. Es un acta de transcripción de la declaración del colaborador eficaz 06-2017 del 21 de febrero del 2019. ¿En qué folios figura en el expediente? 42. A ver, vamos a poner en claridad. Entonces, sí hay declaración previa del testigo Ribeiro y se alude a una declaración, un contexto de colaborador eficaz. Así es, pero no participa el señor, solamente participa el fiscal y el abogado, entre otros, el abogado Ruiz Díaz. A ver, doctor Juárez, declaración fuera del país. No, si hay unas declaraciones que se hicieron a través de cooperación internacional y como se hablaban de varios temas, simplemente se transcribió la parte pertinente que estaba relacionada al caso. A esa declaración debe referirse el abogado, porque hay una declaración de fecha. La fecha es la que refiere del 21 de febrero del 2019, que está referida a una declaración del 13 de diciembre del 2019 en Curitiba. Correcto. Bien. A ver, vamos a solucionar el tema. Doctor Ruiz Díaz, ¿algo que decir? Sí, solamente, doctora, para contar, sí, yo estuve presente en esa diligencia y lo que se hizo es justo lo que acaba de decir el doctor Juárez Atoche.
La declaración se llevó a cabo en Brasil el 19 de diciembre de 2019 y la transcripción de la parte pertinente, bueno, la parte que interesaba, digamos, para estos efectos, se hizo el 21 de febrero del 2020, sería, no, se han equivocado acá, el 2018-2019. El hecho es que solo se tomó la parte pertinente de una declaración del señor Ribeiro Bortoletti hecha en Brasil un poco antes. Eso es todo. Ujú. Bien, pero solucionemos el tema. En primer lugar, doctor de la Cruz, técnicamente no sería una declaración previa, porque el testigo tendría que leer lo que ha dicho en el marco de una declaración en la investigación. Pero sí podría utilizar la información a través de una pregunta sugestiva, ya que usted está haciendo contrainterrogatorio, y contener en su pregunta la afirmación que corresponda al tema que quiere tratar, para Ya, poder entonces, avanzar y no entramparnos en este tema técnico. sí, Adelante. entonces díganos, señor testigo, ¿cómo es verdad que usted dijo en esa declaración que hizo inclusive una diferenciación? Objeción, señora magistrada. En primer lugar, el abogado de la defensa no ha introducido la información, no se sabe qué fecha, y le está preguntando de manera genérica que el testigo no sabe de qué declaración está hablando. Entonces, creo que para eso hay técnicas para efectos de poder introducir y posteriormente conseguir con las preguntas que desea hacer el abogado. Acá está entrando al frente una declaración y, como he señalado, hay como 3 declaraciones que ha dado el testigo. Entonces, que precise previamente si es que ha declarado, con qué fecha debería declarado previamente el testigo, para que entre en contexto y pueda contestar la pregunta que le va a hacer el abogado de manera efectiva. Pero volvemos al mismo tema. Tiene usted razón, señor fiscal, pero volvemos al mismo tema. No estamos aludiendo a una declaración previa, lo que no contamos con la misma, sino con una transcripción. Habría que ver ese tema en particular con los señores jueces en este momento, pero podríamos, doctor de la Cruz, salvar la situación si va directamente con la temática, a través de una pregunta sugestiva, sin invocar Ok, alusión a un acto de declaración en sí, sino el tema de una afirmación. díganos, señor testigo, ¿cómo es verdad que usted mencionó una diferenciación en lo que es acelerar y lo que es regularizar el trámite referido a referido a la transferencia de fondos del MEF hacia la región, el gobierno regional del Cusco? No entendí la pregunta. No entendí la pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, la pregunta es, usted cuando habla con el señor Campuzano, ¿usted le dice acelerar o le dice regularizar? Mira, son las dos cosas. Cuando hablo regularizar, es que teníamos la región tenía una deuda gigantesca con la constructora. Cuando me refiero a regularización, es regularización del estatus financiero. Habíamos un avance físico y un desfase financiero. La regularización es que las cosas tienen que caminar avance físico, avance financiero. Entonces, eso me indica regularización. Aceleración es para el proceso de transferencia de los recursos del MEF hacia la región, Planco Pesca y constructora. Entonces, regularizar es algo que no está regulado. Lo que no estaba regular era el marco del contrato de nosotros con la región. No estaba regular porque estaba con retraso de pagos. Y la aceleración es para poder acelerar la transferencia de los recursos del MEF hacia la constructora. ¿Qué pasa? Porque ese proceso pasaba por varias instancias administrativas y necesitaba de apoyo interno del MEF. Correcto, señor testigo, pero puntualmente, ¿usted fue para regularizar o fue para acelerar? Objeción, Ya señora contestó. magistrada, ya contestó el testigo. Ya le explicó cuál era la regularización y cuál era la agilización, el acelerar. ¿Puedo responderse, señorita magistrada? Doctor, va a insistir en la pregunta. Es que su Sí, pregunta porque anterior, en su lo que pregunta anterior, usted, puedo sustentar. no, es que mire, la pregunta anterior que usted hizo fue, cuando habla con el señor Campuzano, ¿le dice acelerar o regularizar?
y el testigo empieza dando una explicación, son las dos cosas, ¿no? Y empieza una y luego la otra. ¿Usted va a insistir en esta pregunta? Sí, por eso ¿Usted quiero, para regularizar o acelerar? ¿Va a insistir en esta hay pregunta? una objeción y quisiera sostener la objeción, por eso a eso me refería. No, solo le preguntamos, ¿va a insistir en la Sí, pregunta? vamos a insistir en eso. Ya. Señor fiscal, ¿cuál es el tipo de objeción que ha planteado o la parte que ha planteado? Pregunta repetitiva, señora magistrada. Ya contestó el Ya. testigo la misma pregunta Bien. que está haciendo el abogado. ¿Y el doctor Solís nos parece que también objetó? Sí, en el mismo sentido, doctora, pregunta reiterativa, el testigo ya ha explicado, creo que de manera suficiente, ambos conceptos. Bien, vamos a sacar infundadas las objeciones y vamos a permitir que el testigo en todo caso aclare, porque lo anterior ha sido una explicación de qué era cada uno y sobre la terminología, qué es lo que entiende. Pareciera que ya tiene una respuesta, pero esta pregunta es directa, ¿no? Para que pueda aclararse. Conteste el testigo, ¿usted fue para regularizar o para acelerar? Su respuesta. Claro. Un ratito que está pasando una ambulancia acá cerca. Ok. Son las dos cosas, Fue doctora. para las dos cosas. O fue para las dos cosas. En Suficiente. resumen, necesitaban que los recursos llegaran a la constructora. Punto. Gracias. Doctora de la Cruz, ya contestó el testigo. Ya, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Gracias, doctor de la Cruz, por el señor Montesinos. Doctor Ruiz Díaz. Sí, doctora, buenas Bien, tardes. por el señor Coveñas. Buenas tardes. Adelante, doctor. A ver, señor Renato Ribeiro Bortoletti, mi nombre es Mario Ruiz Díaz Chacón y yo soy abogado del señor Pedro Valentín Coveñas aquí. Aquí se han hecho, mejor dicho, de lo que usted ha dicho, hay algunas cosas que me gustaría poder puntualizar, poder aclarar, ¿no? Para que quede mejor todo eso. A ver, dice, usted nos ha dicho, por ejemplo, de que conversa con el señor Samuel Campuzano sobre el tema de estos bonos soberanos entre marzo y abril de 2014. Hablan por primera vez de la forma de conseguir dinero para la región. Y que de ahí ya no se mueve el tema hasta aproximadamente el mes de julio del mismo año, en que se había como que puesto más complicado. Objeción, señora magistrada. Señor- El señor abogado está haciendo comentarios. Señor Y no va a la fiscal, no estoy pregunta haciendo que ningún tiene que comentario, realizar. estoy A ver, diciendo, repitiendo lo que doctor se Ruiz dijo. Díaz, por favor, no perder el control que siempre le reconocemos a todas las partes. Déjenos hacer nuestro trabajo. Pedimos, por favor. Doctor Juárez, estamos entendiendo que está haciendo una objeción. ¿Cuál es su objeción, doctor? Señora magistrada, que lo que está haciendo es impertinente el abogado, porque Bien, porque no está llegando a ninguna pregunta. bien, gracias, doctor. Infundada la objeción, continúe el doctor Ruiz Díaz. Entendemos que está sentando lo que ha preguntado para evitar hacer pregunta tras pregunta, pero le pedimos, doctor Ruiz Díaz, que no sea muy extenso, ¿no? Está bien, doctora. Mucha razón para hacer su pregunta. Puede continuar. Discúlpeme, en eso estamos de acuerdo, pero yo lo que pediría un poco que que la objeción no sea utilizada simplemente como un arma para trabar el interrogatorio. Eso es lo único que pediría, doctora. Gracias. Bien, doctor Ruiz Díaz, pero hay un punto. Doctor Ruiz Díaz, cerremos el tema. Sí, sí, está Por el bien. trabajo del doctor Juárez, no lo hemos percibido ni en este ni en otros juicios una actitud obstruccionista, ni tampoco de las defensas, pero sí entendemos el ímpetu y la técnica nos permite hacer objeciones cuando hay algo que la persona considera que es evidente. En una pregunta sugestiva, evidentemente se va a hacer plantear la objeción. Es posible, pero en este caso el doctor lo ha hecho en el sentido, entendíamos, con un tema argumentativo que al final no lo es. Vayamos con entonces la aclaración que también a nosotros nos sirve, ¿no? Usted nos está haciendo una pauta de lo que fue entre marzo y abril de 2014 y luego al mes de julio de 2014. Puede continuar y termine para entrar a la pregunta. La pregunta es, finalmente, señor Ribeiro Bortoletti, ¿usted le propone o le solicita al señor Samuel Campuzano gestiones para que pudiera agilizarse la transferencia del dinero a partir del mes de julio del 2014? ¿Es así esto? Objeción, doctora, objeción. La pregunta es ambigua sobre la base sentada por el mismo abogado, porque está señalando las reuniones que el señor Bortoletti ha comentado, en las fechas que ha comentado, y en ningún momento el señor Bortoletti ha dicho que él le pidió al señor Campuzano. Por favor, ahí tiene que aclarar porque está haciendo una pregunta ambigua el abogado.
A ver, doctor Díaz, ahora sí le corremos tratado. La pregunta es, ¿usted le propone al señor Campuzano gestione para que pudiera agilizar la transferencia de dinero a partir de julio de 2014? Nos parece que la objeción del doctor Solís va por los términos iniciales de su pregunta, que si el testigo le propone al señor Campuzano esta gestión. Entendemos, doctor Solís, es por esos términos, más que todo, ¿no? O por todo Así lo es, integral. doctora. Sí, así es, en esos términos. Sí, doctor Díaz. Doctora, solamente para aclarar, si revisamos lo dicho por el señor Ribeiro Bortoletti en esta audiencia, ha dicho exactamente lo que yo acabo de repetir. O sea, no estoy poniendo palabras en su boca. Pero en todo caso, ¿a partir de cuándo comienza a trabajar el señor Samuel Campuzano este tema? ¿A partir de la fecha de la firma del contrato de servicios o simulado para poder cobrar? ¿A partir de esa fecha podríamos establecerla como parámetro? Mira, señor Samuel Campuzano, en marzo, indica que podría apoyar, indica que tenía sus contactos, indica de forma amplia que, caso necesites, cuenta conmigo, ¿ok? Más adelante, acredita novamente, bueno, novamente, otro tema, el tema del bono soberano es algo que viene desde 2013, existía un marco, la preocupación no era tanto el tema de la aprobación de los bonos soberanos, porque era algo no solamente para el proyecto de endeudamiento, como también para toda la región Cusco y otras regiones. O sea, era un marco general nacional de emisión de bonos soberanos amplio. Entonces, la preocupación, entonces, el señor Samuel, en marzo, ofrece los servicios, indica que tiene contacto. Después, en una visita a Cusco, que estaba el señor Valentín Coveñas, cuando conocí que Valentín Coveñas, el señor Samuel acredita que tiene sus contactos en el MEF, cuando me presenta al señor Valentín Coveñas, ese es el paso número 2. Más adelante, cuando ya está ratificado y firmado el marco de los bonos soberanos, que creo que entiendo que fue más o menos entre mayo y junio, yo digo, ahora sí necesito su apoyo porque ya tenemos el bono soberano, el marco del bono soberano, necesito ahora tu apoyo para que los trámites internos de transferencia de recursos sucedan. La pregunta es, ¿en qué fecha solicita ese apoyo? Creo que junio, por ahí, algo así, tanto que el contrato está firmado el 1 de agosto. Perdón, un momentito, señor Ribeiro. Nos acaba de decir que usted esperaba que el marco estuviera dado con la emisión de los bonos. Y la emisión de los bonos fue el 30 de junio. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿en qué fecha solicitó usted el apoyo? Disculpa, yo no voy a ser abogado de mí mismo, pero lo que yo he dicho aquí, hubo una primera reunión donde el señor Samuel ofreció los trabajos, hubo una segunda reunión presencial con el señor Valentín Coveñas, donde él acreditó que conocía a señor Valentín Coveñas, ¿ok? El marco de los bonos soberanos fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas mayo de 2014, mayo de 2014. Después que se emite el marco, yo ratifico. Ahora voy a necesitar del apoyo de ustedes con sus contactos en el MEF para que se haga la transferencia de recursos. Después de eso, me indica quién sería el contrato, con quién sería el contrato ficticio, y el contrato se firma el 1 de agosto de 2014. Ese es el marco temporal que tenemos ahí. Acudiendo al mismo marco temporal, entonces, señor, comenzaron a trabajar el tema de las transferencias de dinero a partir del 1 de agosto del 2014. Ahí se formaliza el contrato, sí, se formaliza el contrato para que se haga el apoyo para la transferencia de recursos. Correcto, pero ¿cuándo efectivamente había comenzado a trabajar? ¿Antes o después de la firma del contrato? Antes de la firma del contrato, el señor Samuel Campuzano con el señor Valentín Coveñas tenían, obviamente, empezaban a tener un interés que sucediera la cosa, porque sabían que tenían una recompensa más adelante. Entiendo yo. Pero, señora presidenta, disculpe, el señor no está respondiendo las preguntas y está hablando de otras cosas. No, yo le estoy preguntando cuándo comenzó a trabajar el señor Samuel Campuzano este tema. Me habló de marzo, abril y más o menos agosto, pero nos está desviando del tema. Yo lo que quiero en concreto saber es cuándo comenzó ya a hacer efectivo el trabajo de liberación de fondos, de transferencia de fondos, el señor Samuel Campuzano. ¿Cuándo?
Dos cosas. En primer lugar, no consideramos que esté desviando, estamos entendiendo muy bien lo que está contestando y lo estamos registrando. Y en segundo lugar, está usted en el control del contrainterrogatorio y para eso usted puede decir hasta acá nomás, insistir en su pregunta, etcétera. Técnicas de litigación. Por un tema de respeto simplemente no lo había estado haciendo, pero en todo caso, reitero mi pregunta. ¿Cuándo comenzó? O sea, ya hemos pasado, ya salió el marco el 30 de junio, el marco legal, correcto. A partir de ahí, ¿cuándo comenzó a trabajar Samuel Campuzano el tema con ustedes? El de apoyo. Para contestar algo mais preciso, primeiro, não estamos falando de um trabalho que tem um marco contratual verdadeiro, tanto que existe um contrato fictício para o trabalho que realiza seu Samuel Campuzano e seus contratos da MF. Então, o que existe hasta girar o primeiro pago são ações que hacen seu Samuel Campuzano com seu apoio da gente da MF para que suceda o marco de contratual, que isso ha beneficiado não somente ao contrato, a todos os contratos, como também, depois, sabia que existiria a demanda, caso fosse necessário, de apoio para transferência de recursos. O que estou comentando é o seguinte, eu não posso qualificar um trabalho que não é um trabalho que tem um contrato para administrar. O que sei é que o pactuado com o senhor Samuel Campuzano foi, uma vez que se transfere, liga a minha representada, eu te vou recompensar conforme já explicado em minhas declarações. Então, o trabalho se formaliza por meio de um contrato fictício, 1º de agosto de 2014. Correcto. Entiendo que se formalizó a través de un contrato, ficticio el 1 de agosto de 2014. ¿Cuándo comenzó el trabajo? Ya no hablemos del contrato, hablemos del trabajo. Objeción, señora magistrada. Ya el testigo ha contestado de que ha sido antes del contrato. Fundamento técnico. Sí, señora, la pregunta es repetitiva. Ya el objeción, doctor. Suficiente, gracias. Punto de la objeción. Doctor Ruiz, ya le ha insistido en la pregunta y el testigo ha referido al respecto. Incluso ha hecho una pregunta antes del contrato y el testigo ha dicho sí. A entender, antes del contrato ha ido describiendo estos actos que él considera. Entendemos también que no hay una precisión exacta por lo que está refiriendo, que no consideraba un contrato formal, ¿no? Sino uno ficticio. Y ha dado todas sus referencias. Lo hemos entendido así, doctor. Está bien, doctora. Por respeto a usted, voy a ver de variar un poco el interrogatorio o a la sala, en todo caso, a mis colegas, al señor fiscal. El tema es que acá hay un orden cronológico que una vez que se analice, hay muchas versiones que se van a caer justamente por la cronología de la que le estoy hablando. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí por ahora. Ahora, en todo caso, el señor Ribeiro Bortoletti nos ha dicho también que el señor Samuel Campuzano le entregó documentos que reflejaban el avance. ¿Podría decirnos el avance de qué reflejaban esos documentos? Habían trámites internos que se necesitaba desde la región hacia el MEF y del MEF hacia la región para la liberación de los trámites. Entonces, hay un marco de temas que se solicitó apoyo. Por ejemplo, mira, hay que llegar una solicitud del gobierno regional para que se haga la transferencia de recursos, ¿ok? Y el señor Samuel Campuzano decía, mira, la gente no ha llegado, no ha informado todavía, que no ha enviado todavía la comunicación que falta la transferencia de recursos. Y me enseñaba los documentos que tenían ahí, correios y tal, solicitando que se enviara el documento. La gente de la región envió el documento fue hecho de uma maneira equivocada, me alcançou o documento que deveria ser hecho de uma maneira correta. É uma série de documentações, são vários documentos que tanto ensina que se está tramitando internamente, se está avançando, também ensinava as debilidades administrativas da região e também, muitas vezes, do MEF. E a ideia é exatamente do apoio requerido a senhor Campuzano, por intermédio de seus contatos no MEF, é que ordenar essas coisas para que não se quedara atrapada as transferências de recursos. Una pregunta, ¿esos documentos a los que usted hace alusión, se los hizo llegar antes o después de la firma del contrato?
algunos antes y otros después. Hay que recordar que fueron 25 meses de transferencias continuas de contratos, entonces yo sostuve comunicación. Ya, perfecto. Más o menos a partir de junio de 2014, yo empecé a tener comunicaciones con el señor Samuel hasta 2016, con alguna frecuencia. Ya, señor. A ver. Esos, ¿quién fue la persona o el funcionario, de repente no el nombre, pero cómo se entera usted de que las transferencias que iba a hacer el Ministerio de Economía del dinero para la región era fraccionada? El tema es lo siguiente. Eso es un poco de conocimiento ya de cómo funcionaba el tema del bono. Se aprobaba el marco total del bono soberano, pero no se transfería todos los recursos a la región de una sola vez, porque se pagaba a medida que la región acreditaba que se necesitaba pagar a mi representante. Entonces, a medida que se aprobaban los boletines de medición, que se comprobaban los avances físicos, todos firmados por la fiscalización de obra, se transferia para o Encopesco acreditava que se tinha que pagar na construtora, então se acreditava que era necessário na transferência de recursos. Era um processo administrativo más o menos normal. Ah. Una preguntita. ¿Usted sabía, señor Ribeiro Bortoletti, que antes de que usted firmara el contrato y antes de que probablemente hablara con el señor Samuel por el apoyo, ya el ministerio había hecho un desembolso de 177 millones de soles a solicitud del gobierno regional del Cusco? Doutor, el tema que la transferência não llegaba a la región. Cuando ahí creo que era un equívoco. Señor, discúlpeme, yo solamente le he preguntado si sabía. No, yo sabía, No pero sabía. por eso, no hay una transferencia. Se aprueba los 170 millones de soles, pero no se transfiere. Señor, disculpe, lo que yo estoy preguntando está fundamentado en un documento que obra en el expediente sobre las fechas de las transferencias y los montos efectuados. Y lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy preguntando es si usted sabía o no sabía que antes incluso de la firma y de conversar con Campuzano ya habían 177 millones de soles desembolsados. ¿Dónde? Esos 177 millones que A favor del gobierno regional del Cusco. Bueno, no es de mi conocimiento ese tema y yo... Simplemente eso, si no lo sabía no hay ningún problema. También nos ha dicho que hizo una exposición sobre los avances, sobre los problemas que había y en la cual participó el señor Coveñas y que usted prácticamente le rindió el informe a él. La pregunta es, ¿cuándo se produjo esa exposición que usted hizo? Objeción, esa pregunta ya se la he formulado yo, doctora, es una pregunta reiterativa. Doctora, esa pregunta nos va a dar lugar a otra pregunta, por eso estoy tratando de hacer la introducción con esta. Entonces, ¿usted reconoce que la Procuraduría ha hecho la pregunta en ese Sí, sentido? hizo la pregunta, pero no, así como ahora no hubo una respuesta clara, digamos, no siempre estamos en ese camino sinuoso. Sí, doctora, incluso fue materia de una precisión de su parte cuando el señor dijo de los meses y usted le preguntó sobre qué años. El señor dijo que eran mayo, junio, pero usted le preguntó de qué año y el señor al final reconoció que fue 2014. A ver, un momento. Sí, doctor, vamos a declarar fundada la presión de la Procuraduría. El testigo quedó claro en decir que no recuerda la fecha. Da una aproximación. Doctora, es probablemente que se ha introducido un elemento nuevo en la declaración del señor al hablar de esa reunión con el señor Coveñas de la que no se habló en ninguna de las otras declaraciones anteriores. Como tal, entonces, vamos a ver la forma de viabilizar el control de asistencia o el control de ingresos al ministerio, a ver si en esos meses el señor tuvo alguna reunión con el señor
Avancemos con las preguntas, por favor. Ya, sí, doctora, no, pero para que vaya quedando claro también el tema. A ver, ya, perfecto. Bueno, me parece que esas serían todas las preguntas por el momento, señora presidenta. Muchas gracias, señor Ribeiro. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Doctor Tobar, en defensa del señor Samuel Campuzano. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes con los demás miembros del colegiado, con los abogados presentes, señor fiscal, público en general. Señor Ribeiro, buenas tardes. Buenas saluda tardes. Iván Tobar, soy abogado del señor Samuel Campuzano Dulanto. En atención a lo que usted ha señalado en este interrogatorio en juicio oral, voy a realizarle en vía aclaración algunas preguntas para que usted me pueda responder. En primer término, le consulto lo siguiente, y esto desde su conocimiento. Si usted tiene conocimiento o sabe usted cuánto tiempo finalmente demoró el Ministerio de Economía y Finanzas en transferir los recursos que fueron solicitados por el gobierno regional del Cusco. No podría. No sabe, correcto. Pero- Entonces, la pregunta es si sabe o no sabe. Un momento, no se entendió la respuesta. No, hay una interferencia ahí, hay una interferencia. Un momento, sí, por favor, no se escucha. Un momento. A ver. Testigo, la pregunta es si usted sabe cuánto tiempo finalmente demoró el MEF en transferir los recursos solicitados por el gobierno regional del Cusco. ¿Cuál fue su respuesta que no le escuchamos bien? Lo que comentaba es que fueron varias transferencias. Yo no tengo un control para precisar cuánto tiempo fue cada una de inicio del proceso, porque uno logra tener control cuando sabe cuándo inició el proceso administrativo y cuándo culminó el ingreso allá. Yo no tengo el completo control de cuándo inició el proceso en Cusco y cuándo llegaba a mi representada. Entonces, yo no podría generar o contestar una estadística. Lo que sé es que logramos culminar la obra y que las cosas sucedieron de manera lo más célere posible. Continuemos, doctor Tobar. Sí, en todo caso, me voy a permitir, señor, lo siguiente. He permitido que desarrolle su respuesta, y está bien, señor testigo, pero la pregunta no fue respecto a cuánto tiempo demoró en llegar el dinero a su representada. Mi pregunta es concreta. ¿Cuánto tiempo, sabe usted, cuánto tiempo demoró el MEF en transferir los recursos solicitados por el gobierno regional del Cusco? Es decir, desde el MEF hasta el gobierno regional del Cusco. ¿Sabe usted cuánto tiempo demoró? ¿Sí o no? No lo sé. Correcto. Siguiente. Está en mute, doctor Iván. Perdone. No sé si... hizo un gesto como que no escuchó. Se escuchó la respuesta con una bulla, pero hemos entendido, no lo sé, fue la respuesta, ¿no? Sí, continuamos. Sí, en ese entendido, entonces, ¿por qué usted en este juicio oral, en este interrogatorio, usted habla de aceleración en los trámites? Si usted no sabe cuánto tiempo demoró el MEF en transferir los recursos al gobierno, ¿por qué hablamos de aceleración de trámites? Doctor, yo creo que la pregunta que usted ha hecho, usted está fraccionando. El objetivo del contrato ficticio con los abogados, con el señor Samuel Campuzano, no era el tiempo de transferencia para la región, era llegar a mi representante. Correcto. Pero para que llegue dinero a su representada, el dinero tenía que llegar del MEF al gobierno regional del Cusco. Es correcto. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted habla de una aceleración en los trámites si es que usted no sabe cuánto tiempo demoraron el ministerio en transferir los recursos al gobierno? Bueno, yo no entiendo la pregunta, pero no tengo conocimiento. La pregunta es sencilla, señor. ¿Por qué usted habla de aceleración si usted desconoce los tiempos en que se transfirió el dinero desde el MEF hasta el gobierno regional del Cusco? Y se lo voy a comentar, y esto ya ha sido materia de alguna pregunta de otros colegas, porque usted en su declaración que ha brindado y que obra en el acta de transcripción, y lo voy a señalar, usted cuando le preguntan
dice, yo diría regularizar, acelerar no. Usted fue claro en señalar de que no hubo aceleración, lo que había era regularización. Entonces usted en este acto, en este juicio oral, usted está insertando el término acelerar. Sin embargo, si no sabe cuánto tiempo demoró en transferir esos recursos desde el MEF hasta el gobierno, ¿por qué hablamos de aceleración? Doctor Iván, el contrato que yo tenía con el Samuel era para llegar hasta la construcción, hasta mi representada. Entonces, los tiempos eran medidos del tiempo que yo entregaba la valorización y el tiempo que nosotros logramos recibir en la constructora. Que en general creo que se giraba en torno de 30 a 40 días, más o menos. Correcto. En todo caso, dejo constancia, señora magistrada, que el testigo no ha contestado la pregunta. Doctor Tovar, no se deje constancia en nada. Todo está siendo grabado, audio y video, ¿no? Ahí, Perfecto. Perfecto. En todo caso, el testigo no ha contestado la pregunta que le he realizado. Sí, doctor, por favor, está contestando en su interpretación. Puede haber múltiples interpretaciones. Ya usted podrá abordar su respuesta. En el momento, exacto. En el momento que corresponda haré uso de este tema. Adelante. Sí, en todo caso, para que nos pueda ampliar respuesta respecto del por qué no firmó un contrato de manera directa con Samuel Campuzano. Porque el señor Samuel Campuzano no tenía una empresa y no tenía un objeto contratual que pudiera generar un contrato con esa envergadura, con ese monto. No tenía un oficio o no tenía una prestación de servicio que pudiera configurar una contrapartida en los montos que tenía ese contrato. Correcto. Al conocerse esta situación, que el señor Samuel Campuzano no tenía, digamos, una empresa o no tenía, digamos, no estaba habilitado o facultado para poder contactar con su representada, me dice que lo que se opta es por la figura de hacerlo a través de terceros abogados. ¿Correcto? ¿Esta fórmula quién la propone? No escuché la pregunta. Esta fórmula de formalizar este contrato a través de una contratación a un tercero, en primer término al señor Héctor Gutiérrez y luego al señor, el señor Montesinos Atao, ¿esta propuesta quién la hace? Mira, no hablo del abogado, sino hablo de quién hace la propuesta. Hoy, yo no puedo firmar contigo, ¿qué hacemos? no, lo que comenté con el señor Campuzano es, tendríamos que ver algo amplio que pudiera abarcar, podría ser en un formato X, en formato tal, en formato tal. Yo puse opciones, yo di unas opciones de ideas al señor Campuzano y él ha venido con la idea de firmar por medio de un abogado que era el señor Héctor Quispe. Correcto. En función a una de las opciones que usted le sugirió. Y mira, yo he dado opciones, sí, en función de unas opciones, una idea. Correcto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Para que nos precise, el dinero que se pagó finalmente por estas asesorías blindadas por el señor Campuzano a través, según los contratos que usted ha señalado al señor Gutiérrez y Montesinos Atao, ¿este dinero de dónde proviene? Vino del recurso que ingresaba en la obra. De la propia obra. De la propia obra. Correcto. No vino de la Oficina de Operaciones Estructuradas. No, nada que ver. Correcto, muchas gracias. Y concluyo con un par de preguntas, o una, si es que me satisface lo que me va a contestar. Usted ha referido en algún momento de esta declaración, de esta declaración que usted está hablando en este juicio oral, que los pagos que resultan de estos contratos ficticios son ilícitos. ¿Correcto? ¿Podría ampliarnos un poco más esta afirmación? ¿Por qué es que usted dice que estos pagos son ilícitos? Mira, yo firmé un contrato, mi representante firmó un contrato con el señor, con dos abogados, con el señor Héctor y con el señor Montesinos. Correcto. Esos contratos fueron por indicación del señor Campuzano y tenían un objetivo claro, indicado por el señor Campuzano, que esos contratos generarían los recursos para pagar al señor Campuzano y que el señor Campuzano también transferiría a terceros. ¿Ok? Entonces, yo pagué por un servicio que no me fue entregue. ¿Ok? El servicio no fue, el señor Montesinos y el señor Héctor Quispe no me brindó ningún servicio. Nunca me entregó ningún servicio. Básicamente, él ha atendido lo que indicaba el señor Campuzano, que era para generar recursos hacia el señor Campuzano
para que honrara también con sus contrapartidas con el MEF. Correcto. Entonces, para entender su respuesta, y con eso termino, señora magistrada, usted señala que el pago es ilícito porque viene por un contrato ficticio y por un servicio que ni el señor Gutiérrez ni el señor Montesinos realizaron a la empresa. Objeción, objeción, esa pregunta es especulativa, es interpretación del abogado que quiere contestar. Que quiere Disculpe, señor abogado. Doctor Tovar, a ver, por favor. Ya hemos dicho, cualquier alocución dirigirse al juez, no entre las partes. ¿Cuál es la indicación, doctor Tovar? Que no estoy haciendo ninguna especulación, simplemente estoy reproduciendo la respuesta que ha dado el señor testigo. Señora magistrada, Sí, un momento, por respeto favor, la doctor. pregunta también por capciosa. Reproducir una respuesta. Doctor Tovar no necesita contestar. Cuando tengamos dudas, corremos traslado. En este momento, déjenos un momento de evaluar. ¿Quién fue la persona que objetó en primer orden? ¿Doctor Solís? Sí, yo, doctora, la Procuraduría. ¿Por qué fundamento, doctor? Especulativa, el doctor está sacando una conclusión y quiere que el testigo afirme esa conclusión. Ya, un momento, por favor. Ya, vamos a declarar fundada la objeción. ¿Algo más, doctor Tovar? A ver. No, ninguna pregunta más, señora magistrada. Eso es todo por mi parte, señor Renato. Muchas gracias. Bien, gracias. ¿Hay algún redirecto, señor fiscal? Sí, señorita magistrada, una pregunta para que aclare el testigo con relación al tema que le han preguntado a la regularización y aceleración. Adelante, usted. Dice, testigo, para que usted nos precise, cuando usted dice que requería que se aceleraran las transferencias de dinero del MEC hacia el gobierno regional, díganos, ¿ya había salido alguna transferencia de dinero al gobierno regional en ese momento? No, todavía no. Díganos, ¿usted tiene conocimiento si ya se había aprobado? Objeción, objeción, señora presidenta. Esa pregunta ya Doctor, pero vamos en esta vez vamos a pedirle que el doctor Juárez culmine la pregunta porque no nos hace ver desde su formulación hasta este momento una proyección de que evidentemente podemos atender la objeción. ya, siga. Termina el doctor Juárez. Usted sabe, tiene conocimiento si ya se había aprobado qué, doctor. Puede continuar, doctor. Señor testigo, díganos, cuando usted pide esa situación de acelerar la liberación de los recursos hacia el gobierno regional del Cusco, si usted ya tenía conocimiento, si ya se había aprobado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación de esos bonos a favor del gobierno regional del Cusco. Objeción, señora presidenta. Ya yo hice esa pregunta y el señor ya respondió que no sabía que se habían hecho transferencias. Se hizo, fundamentalmente es lo mismo. Se le preguntó si sabía que se habían hecho transferencias al gobierno regional y dijo que no. Dijo que no lo sabía. Pero mejor es decir repetitivo para no ya darnos una respuesta y nos evita, bueno. A ver, un momento. Señora magistrada, aquí la pregunta es importante porque hay dos momentos en este trámite de los bonos operanos. Una es cuando se presenta la solicitud y el MEC aprueba efectivamente esos recursos. Después viene otro trámite, que es justamente la liberación ya de esos recursos al gobierno regional. Eso es importante, por eso quiero que el testigo nos aclare esa situación. Perdón, señora presidenta, permítame participar. Aquí el tema es así. El gobierno regional, cuando ya están aprobados el tema de los bonos soberanos, envía un oficio, y luego de firmar el contrato de transferencia, envía un oficio al ministerio para que le hagan el desembolso. Doctor, por favor, nos quedamos en temas técnicos. La pregunta en concreto, doctor, entonces, ¿puede repetirla, doctor Juárez? Sí, para que diga el testigo, si cuando él solicita que le apoyen con esa aceleración de los recursos, si tenía conocimiento, si ya el Ministerio de Economía y Finanzas había aprobado la solicitud
de emisión de bonos soberanos a favor del gobierno regional del Cusco. En orden cronológica, cuando A ver, yo un momento, pude, por favor, testigo. No hay ninguna objeción, ¿no? Bien, cuando yo continúe, fui, por cuando favor. fui a la Universidad Campuzano, fue en el lapso de tiempo que se había aprobado el marco y todavía no se había hecho los pagos, que no había generado ningún pago hacia mi representante. Entonces, en ese lapso yo dije, mira, ahora que tenemos el marco, que se va a empezar a ir, por favor, intervenga. Esa es la preocupación que teníamos nosotros. Cuando usted dice se había aprobado el marco, ¿no podría explicar a qué se refiere cuando dice se había aprobado el marco? El MEF había aprobado para la región Cusco y varias otras regiones los montos por obras, por proyectos distintos, públicos, privados, lo que sea, para emisión de bonos soberanos. A partir de ese momento, cada región tenía que empezar a hacer sus trámites. El marco hace el MEF de bonos soberanos. Y cada región, a partir de ese marco, tiene que iniciar los trámites de solicitud de recursos. Muy bien. Eso es todo, señora magistrada. Si no hay alguna otra mano levantada de intervención para un reconstitutorio. Sí, doctor Ruiz Díaz. Señora Presidenta, solamente una observación, en todo caso, una contribución, si quiere tomarlo de esta manera es mejor. Lo que ha originado ese último interrogatorio del señor fiscal es que el señor Renato Ribeiro varíe sus respuestas o modifique de alguna manera la respuesta que ya ha venido dando. Y seguimos con la confusión del marco y el marco. No respondió al final a qué marco se refería. No ha respondido a qué marco se refiere y sigue quedando en la nebulosa muchos hechos que deberían ser aclarados puntualmente, doctora, porque es importante y ya se va a ver más adelante que el tema fechas, el tema épocas, el tema periodos va a determinar si se está diciendo la verdad o se está mintiendo en esto, doctora. Doctor Ruiz Díaz, estamos en interrogatorio. ¿Va a hacer usted alguna pregunta de recontrainterrogatorio para aclarar este último Ya, punto? doctora, le voy a hacer una pregunta de recontrainterrogatorio al señor entonces. Señor Renato Ribeiro Bortoletti, cuando usted solicita al señor Samuel Campuzano el apoyo para la aceleración de los recursos, la pregunta es, ¿ya se había emitido esta resolución de los bonos soberanos? Sí, la resolución de los bonos soberanos fue en mayo de 2014. Mayo de 2014. Sí. Y usted esto se lo solicitó más o menos en julio, creo que dijo, hace un momento. Junio, más o menos. Ya, perfecto. Mayo del 2014. O sea que en la época en que usted conversa con él, no se había dado todavía ninguna transferencia de dinero a favor del ministerio, perdón, del gobierno regional para que pudiera cubrir las deudas que tenían con ustedes. Objeción, señora magistrada, pregunta repetitiva. Ya contestó el testigo. Señor fiscal, nos hemos pasado todo. A ver, doctor Díaz, por favor, nuevamente, segunda vez, no nos obliga a llamarle la atención. No lo hemos hecho hasta ahora, no lo pensamos hacer. Recaucemos solamente nuestra propia participación. Doctor Juárez, ¿cuál es la objeción? Y el testigo ya contestó, señora magistrada, hasta en 2 o 3 oportunidades lo que ha preguntado el abogado. Si el abogado no está contento con la declaración, que lo haga valer en su alegato de clausura, señora magistrada, no acá haciendo comentarios o argumentando. Creo que estamos en una diligencia de toma de manifestación, de testimonio. Bien, doctor, ya se le hizo la mención al doctor Ruiz Díaz que tiene que controlar ese tema de contestar inmediatamente. A su objeción, doctor Ruiz Díaz, cerramos el tema. A la objeción del Ministerio Público infundada, vamos a entender que ha hecho la pregunta anterior y con esta cierra el doctor Ruiz Díaz su intervención para aclarar el punto. Infundada objeción, conteste por favor el testigo. Si en la época que había conversado con el señor Samuel Campuzano no se había hecho ninguna transferencia de dinero al gobierno regional del Cusco. ¿Su respuesta? De mi conocimiento no había transferencia al gobierno regional y tampoco a nosotros. Ya, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna, doctora, gracias. Bien. Doctor Tobar, recontrainterrogatorio por el señor Campuzano. Puntual en torno a lo preguntado por el señor fiscal.
Señora magistrada, sí, una única pregunta en función a lo que ha indicado el señor testigo respecto de la aprobación del marco del decreto supremo, ¿no? En función al conocimiento que usted tiene de este tema, le pregunto, ¿cómo es que usted sabía que iba a haber demora en los pagos? No, no entendí, doctor Iván. ¿Mm? Una pregunta hipotética, ¿cómo No sabría? entendí la pregunta, doctor. ¿Puede repetir? Correcto, se le repito. Usted acaba de indicar que tenía conocimiento de la aprobación del marco del decreto supremo respecto a la aprobación de bonos soberanos. ¿Correcto? Perfecto. Entonces la pregunta es la siguiente. Entonces, ¿cómo usted sabía que iba a haber demora en los pagos? Señora magistrada, es una pregunta Objeción. hipotética la que está haciendo el abogado. Estoy terminando la pregunta. No he Doctor terminado la Tobar, pregunta. a ver, doctor Tobar, ya entendimos que usted terminó la pregunta. ¿No ha No he terminado? terminado la pregunta. No he terminado la pregunta. Pero sí, ya me cortaron la dilación, ya. Pero en todo caso, la pregunta es esta. Si el señor ha señalado que tenía conocimiento de la aprobación del marco del decreto supremo de aprobación de los bonos soberanos, ¿cómo es que él sabía que iba a haber demora en los pagos de tal manera que buscó apoyo de un tercero? ¿Ya? Objeción. A ver, mi objeción, señor doctor Solís. Sí, doctor Solís, para terminar. ¿Desconectó? Creo que se Sí, descongeló. doctora. Entiendo que... Hola. Sí, le escuchamos. Fundamento de su Sí. objeción. Pregunta especulativa porque está concluyendo que el señor tenía conocimiento de que iba a haber una demora, lo que el señor no ha dicho. Bien. Doctor, No. infundada por especulativa de oficio, doctor, ambigua, no se entiende. Ambigua. No entendemos porque no se está hablando de demora, ¿no? Ha explicado el testigo de lo que hemos entendido, que había un gran endeudamiento y una vez que hubo el marco, recordó el ofrecimiento y buscó a la persona para que lo pudiera apoyar. Eso es lo que hemos Correcto. entendido. Muy bien. Correcto, pero disculpe, si me permite, el sentido de la pregunta es, no va al tema de que usted está refiriendo. Lo que quiero saber es cómo él sabía que iba a haber demoras. Sí, doctor, Si ya sabía que había un decreto supremo aprobado, ¿cómo él podía inferir de que iba a haber demoras? Esa es mi pregunta. Y lo dejo ahí, en todo caso ya a lo que resuelva su despacho. No hay problema, señor. pero en todo caso, doctor, la precisión es el término demora, ¿quién lo dice? Usted, porque el testigo no lo hemos escuchado. Usted lo Claro, está mencionando. sí, porque es la premisa de la pregunta. ¿Cómo usted sabía que iba a haber demora en los pagos? Esa es la Bien, pregunta. hacemos el mismo control de oficio porque es una interpretación. Cuando el testigo habla de acelerar, entendemos que su pregunta va en la posición contraria, ¿no? Demora, pero no hemos escuchado eso en el testigo, sino otros fundamentos en su explicación. Control de oficio, Perfecto. doctor. Terminamos entonces con la declaración. Muy bien, hemos culminado con su participación, señor testigo Renato Ribeiro Bortoletti desde Brasil, ¿no? En la conexión a través de cooperación internacional que se ha efectivizado a través de la aprobación de los jueces correspondientes o respectivos de la jurisdicción de Brasil. Muchas gracias, ha cumplido el mandato judicial conforme a las leyes peruanas y eso sería todo. Gracias también a la persona que lo acompaña, en este caso el abogado que se presenta. Buenas tardes, pueden ya desconectarse. Gracias. 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 Gracias, ingeniero Bortoletti. Vamos a continuar solo para precisar que este juicio, conforme se ha agendado y referido, para hoy teníamos la declaración del testigo mediante cooperación internacional, que fue una forma de tener que ubicar en la programación, ya que habíamos empezado oralización de prueba documental y por el trámite de demora o el término que nos corresponde en los meses para tramitar, se ubicó justamente en medio de la oralización de prueba documental este testimonio, que es el último que nos faltaba, ¿no? Muy bien, entonces en la siguiente sesión que está proyectada para el viernes 15 de marzo a las 11:30 de la mañana, continuaremos con la oralización de prueba documental del señor fiscal, que estábamos en lectura de reportes o registros telefónicos, ¿no? Así que continuaremos el viernes 15 de marzo a partir de las 11:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Terminamos la presente sesión. Vamos a precisar también que la subsiguiente sesión está proyectada para el viernes 22 de marzo a partir de las 9 de la mañana. Terminamos la presente sesión siendo las 5 de la tarde con 2 minutos. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes con todos. Hasta luego.